Imagina que estás en tu taller o fábrica mirando una lámina de acero plana y pensando, ¿cómo le doy forma a esto para hacer que esta lámina se convierta en una lámina canalada para construcción en casas, un canal de soporte para racks, un montón para almacén o un ducto perfecto sin tener que soldar todo? Ahí es donde entra en juego una heroína industrial que pocos conocen bien, la máquina roladora de láminas. Soy Ricardo Bistraín y junto con el equipo de CBG Internacional llevamos ya 8 años ayudando a empresas como la tuya a traer lo mejor de China directo a su bodega. Tenemos oficina en un lugar que se llama Panyu, en Guangzhou, que es la tercera ciudad más grande de China, y en México, en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, en Zona Esmeralda. Nos encargamos de todo, desde encontrar el proveedor ideal, inspeccionar calidad, hacer la logística internacional, encargarnos por supuesto de las aduanas, permisos y todo lo que es necesario, hasta que la máquina llegue a la puerta de tu empresa. Y hoy te voy a contar una historia realista y paso a paso, cómo una empresa como la tuya puede importar una máquina roladora de láminas desde China y transformar su producción. Y lo mejor es que este ejemplo te sirve para casi cualquier máquina, cualquier equipo que requieras. Primero, ¿qué es exactamente esta máquina? Una roladora de láminas es una bestia de la metalmecánica que toma un rollo de lámina plana de acero al carbón, inoxidable, aluminio o cobre y la convierte en láminas acanaladas, canales para construcción, tubos, cilindros, conos o cualquier otra forma que sea curva sin necesidad de soldar o minimizando las soldaduras al máximo. Y esto funciona así. La lámina entra a la máquina, pasa a través de múltiples rodillos muy potentes que giran y aplican presión controlada. A su paso y por flexión, el metal se va curvando hasta tomar el perfil que tú requieres, que tu empresa necesita. Es realmente fascinante verlo en acción. Un rollo de lámina se convierte en perfiles de techos en unos segundos. Y ahora viene la aventura real. ¿Cómo lo importas de China sin que te salga carísimo ni que te estafen? Todo empieza con el proveedor. Nunca, nunca, nunca compres a ciegas una máquina de este tamaño, ni ninguna otra cosa, ningún otro equipo, ninguna otra inversión debe ser a ciegas. Tienes que validar que la fábrica exista, que esté registrada, que tenga licencias de exportación, que estés hablando directamente con el vendedor y no con un intermediario fantasma. Y estas son las opciones para lograr esa parte. Que viajes tú a una feria en China y verificas en persona que todo esto sea real. Esto es ideal, pero toma tiempo. O la otra opción es que nos dejes a nosotros, buscamos en nuestro catálogo de proveedores confiables o si no lo tenemos, asignamos a un agente en China que encuentre al proveedor ideal para ti. Una tercera opción es que lo encuentres en alguna página web, pero si no haces ninguna verificación, si encuentras a alguien en una página web pero no lo verificas, no lo validas, puedes correr mucho riesgo. Así que esta no es una opción que realmente te ofrezcamos, bueno, no que te ofrezcamos, te recomendemos, pero pues puedes hacerlo, pero siempre y cuando vayas a verificarlo después. Una vez elegido el modelo perfecto, el proveedor ideal, por las características que tú vayas a necesitar, solicita una cotización. Eso es clave. Un punto importante es que incluyas el Incoterm, que esté muy claro el Incoterm. Nosotros generalmente recomendamos para este tipo de operaciones el Incoterm FOB porque te da mucho más control, así que recuérdalo, el Incoterm que sea FOB. El proveedor lo fabrica, lo lleva al puerto y lo sube a barco. Esto es lo que significa el Incoterm FOB. Ahí empieza tu responsabilidad y control. Estos equipos casi siempre usan un contenedor de 40 pies y también debemos obtener el peso total de la máquina porque posteriormente se va a calcular el flete terrestre. Solicita también la ficha técnica detallada. Esto es clave porque con eso vamos a determinar la fracción arancelaria, que por cierto, en el caso de las que nosotros importamos es la 84 62 29 99. Pero esto siempre debe ser confirmado con ficha técnica, fotografías y toda la información con el agente aduanal u operador logístico que te vaya a ayudar a hacer la operación. Aquí hay buenas noticias. La mayoría de estas roladoras están exentas de arancel y en el caso de México solo pagas el IVA y derechos. No tienen ninguna regulación en particular y tampoco ningún permiso que cumplir. Con todo esto, tu operador logístico como nosotros hace los cálculos reales del costo total y te voy a enseñar cómo se hace este cálculo en el siguiente ejemplo para que sepas los costos totales de tu importación. Pues bien, vamos inmediato a hacer el cálculo.
Para esto hay que tomar unas consideraciones. Estos datos se obtienen de dos fuentes. El proveedor, por supuesto, con la cotización para obtener el precio de la mercancía, y tu operador logístico y agente aduanal, que puede ser el mismo como nosotros, los cuales te pueden dar los datos que necesitas para la operación de impuestos y, por supuesto, de la logística interna, la logística al llegar a puerto. Todos estos datos que están en este video que te estoy poniendo en esta hoja son de ejemplo, y por practicidad vamos a dejar todo el cálculo en dólares. Generalmente los impuestos y los gastos locales se convierten a pesos. El cálculo tiene que estar a pesos, es decir, todo tu cálculo al final se tiene que hacer en pesos porque se pagan los impuestos en pesos. Pero como nos ven personas de diferentes lugares, entonces vamos a dejar todo este cálculo en dólares. Lo único que habría que tomar en cuenta es que, bueno, si es para México, se tiene que traducir a pesos estos gastos. Bien, pero los cálculos son básicamente iguales. Ahora, vamos a meter los datos de una vez. El producto aquí ya está registrado, también el Incoterm que estamos manejando está registrado. El precio de la mercancía dijimos que está en $35,000 esta máquina. El flete internacional vamos a ponerlo en $2,500. El arancel, esta máquina, como dijimos, no paga arancel, así que no le ponemos ningún dato ahí. Tampoco paga cuota compensatoria, y en otro video platicaremos un poco más de eso, o déjanos un mensaje y te lo explicamos. Así que, pues bueno, con estos datos, lo primero que hacemos es calcular la base gravable. La base gravable es con la cual se van a calcular los impuestos a la importación, es decir, el número con el cual vamos a calcular los impuestos de importación. Ahora, vamos a eso. Cálculo de impuestos. Bien, el IGI, Impuesto General de Importación, ese va directo con el arancel, pero como el arancel es cero, en este caso no hay IGI. Así que, pues aquí no le ponemos nada, no hay valor. Solamente para que lo sepas, aquí te dejo la fórmula, es la base gravable, la que calculamos aquí, por el arancel. Ahora, derecho de trámite aduanero es el que vamos a calcular, es decir, es la base gravable por 8 al millar, o base gravable, estos 37,710 que pusimos aquí, por .008, y aquí tenemos el dato, $301,68 en este caso. Luego, como no hay cuota compensatoria, pues por supuesto no hay ningún dato, pero la cuota compensatoria tendría que aplicarse así, el valor de la mercancía por el porcentaje de la cuota. Por ejemplo, si aquí tuviéramos una cuota compensatoria de 7%, pues ahí nos haría el cálculo de cuota compensatoria. 2,450, 7% del valor de la mercancía. Pero como en este caso esta máquina no paga cuota compensatoria, se queda en cero. Revalidación, este es un número fijo, que es una validación de datos. Vamos a dejarlo aquí en unos $30 nada más. Y con eso también ya se comienza a calcular automáticamente el IVA de la mercancía. El IVA de la mercancía es el valor de la mercancía por el 16% en el caso de México. Finalmente, el IVA de los derechos y aranceles, es decir, de estos 301, se tiene que obtener el IVA. 53.07 en este caso. Sí. De el IGI, DTA, revalidación, se obtiene el IVA también y se suma. Todo este valor se suma y nos da el total de impuestos que vamos a tener que pagar a la hora de que llegue esta mercancía al puerto. Bien, ¿qué otros gastos se generan con una importación? Por supuesto, los fletes nacionales, hay que considerar obviamente los gastos que ya habíamos platicado, flete internacional, el seguro de mercancías, el seguro de contenedor, revalidación y otros. Flete nacional, por supuesto, honorarios de despacho y demás. Así que vamos a llenar estos datos. Flete internacional, pues ya lo teníamos arriba, 2,500, y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Acá el dato lo tenemos, pero solo para calcular la base gravable. La base gravable se integra por el precio de la mercancía y algo que les llaman incrementables, que es el flete internacional y el seguro generalmente. Los incrementables son los gastos que generas en el extranjero para poder mover una mercancía hacia el país de destino, en este caso México. Entonces, el precio de la mercancía más el flete internacional más el seguro, que son los incrementables, te da este valor. Entonces, aquí arriba solo fue para obtener la base gravable, no se está sumando nada. Acá abajo
es donde sí ya vamos a hacer la suma de lo que nos va a costar. Flete internacional, $2,500, el seguro de mercancías, $210, seguro de contenedor, y aquí es importante mencionarlo. Estos equipos vienen en contenedor y el contenedor es prestado de la naviera. Como tal, pues somos responsables de poder, de asegurarnos de que se regresa tal como nos lo prestaron. A veces vienen bien maltratados, pero de todos modos, pues tenemos que devolverlo y en buenas condiciones. Así que si algo le pasa al contenedor, somos responsables y por eso se tiene que contratar un seguro del contenedor, que es realmente barato. En este caso, $32 nada más del seguro. Luego, llenamos con otros datos, con los datos de revalidación. Sí, revalidación, que es el pago de algunos cargos locales. Vamos a ponerle $500 en este caso. El flete nacional, digamos que nos va a costar unos 35,000, dependiendo de dónde, 35,000 pesos, pero esto lo vamos a traducir a unos $1,950, dependiendo de dónde vayas. Honorarios de agente aduanal, vamos a dejarlo en $322. Complementarios, unos gastos complementarios, papelería y otras cosas que se tienen que incluir. Y generalmente los agentes aduanales agregan complementarios. Cargo por pedimento, hay quien lo cobra, hay quien no. Comercializadora, si es que se está haciendo con el padrón de la comercializadora que trabajas, puedes tener ahí un porcentaje que te van a cobrar, lo cual es bastante práctico, de hecho, que lo hagan ellos, o que en este caso nosotros, porque pues es mucho más fácil, tú deduces desde el principio y pues te ahorras muchas complicaciones. Almacenajes, vamos a ponerlo en $1,300. Más vale que nos demos un colchón. Y maniobras en terminal, 800. Ahora, algunos van a estar preguntando quizá almacenajes. Bueno, es que tiene 7 días para poderlo sacar. Pero si hay alguna complicación en el puerto como saturación, algún otro problema, alguna huelga, algo, lluvia, que vaya a entorpecer la operación, no siempre puede fluir tan bien. Obviamente se quiere sacar la mercancía lo más pronto posible para evitar algún tipo de almacenaje, pero pues hay contingencias de repente y más vale poner en el presupuesto un colchón por si llega a haber alguna eventualidad. Entonces en este caso le estamos poniendo algo. Si llega a suceder bien, si no, pues mucho mejor. Y como decíamos, maniobras en terminal. Entonces de los gastos ahora serían unos $10,046. Finalmente, con estos números ya tenemos el costo total. Si nosotros, aquí, como dice abajo, el total de la operación lo contamos así, el costo de la mercancía, lo que dijimos, la máquina nos cuesta $35,000. Los aranceles e impuestos son los 5,984 que calculamos acá arriba, los ponemos aquí. Luego, los gastos de operación son los $10,046. Y listo. Esta máquina ya puesta en destino, obviamente, dependiendo de dónde vaya, esto puede variar, por supuesto, pero pues va a costar unos $51,030.75, $51,000, para que llegue desde China hasta tu fábrica. Esto es aproximadamente un 46%. Y este tipo de porcentaje depende mucho, obviamente, del tipo de mercancía, aranceles, cuotas compensatorias y otras cosas. Cada importación es única. Y en este caso, la máquina roladora te puede costar aproximadamente eso. Si los números te hacen sentido y dices, sí, vamos por ella, entonces empieza la ejecución. El primer paso para la ejecución ahora es pagar el anticipo. Normalmente un anticipo lo piden entre el 30%. No es raro que te pidan un poco más, pero se pide también por transferencia o carta de crédito. A veces se aceptan cartas de crédito, depende del proveedor. Luego, una vez que se ha hecho el anticipo, hay que darle seguimiento al avance. Generalmente es entre 30 y 60 días. Durante ese avance debes solicitar fotografías para ir validando que la operación se vaya dando. Una vez hecho eso y cuando el proveedor te diga, listo, ya terminó la máquina, lo ideal es que pidas fotografías, no le pagues sin haberle pedido fotografías o evidencia. También manda un inspector, nosotros podemos ayudarte con eso, a que verifique que el equipo se ha fabricado tal cual tú lo especificaste. Así que no dudes en pedirle fotografías y evidencia o mandar a un inspector también antes de pagarle. Y si ya una vez que le verificaste todo está bien, entonces sí, adelante con el pago.
Otra cosa que recomendamos que se haga es una inspección de carga de contenedor. Que todo esté bien, que esté asegurado en el contenedor. Estas máquinas son pesadas y viajan 13,000 kilómetros. Un mal amarre va a ser todo un desastre. Luego vas a recibir los documentos, factura comercial, packing list, bill of lading y se los das al operador logístico. Tu operador logístico con esto va a rastrear el barco, coordinar la llegada al puerto mexicano, hacer el despacho aduanal, el pago de impuestos y entregarte hasta la puerta de tu empresa. Finalmente, una vez ya con la máquina ahí en tu sitio, vas a coordinar la instalación y puesta en marcha con el proveedor. Algunos proveedores incluyen un técnico, pero tú te encargas de los viáticos. Y así se convierte un proyecto de una lámina plana en tu mente a una máquina trabajando en tu fábrica, ahorrándote costos y mejorando tu productividad. Importar no es magia, pero tampoco tiene que ser un dolor de cabeza. Con el equipo correcto, que conste de gente con experiencia, socios en China, una logística sólida, todo va a fluir perfectamente bien. Si quieres que te ayudemos a encontrar, a cotizar o a importar tu roladora o cualquier otra máquina, solo déjame un comentario. Aquí mándanos un WhatsApp, escribe a los contactos que aparecen en pantalla. Y si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más guías reales de importación desde China. Mi nombre es Ricardo Bistraí nuevamente, esto es CBG Internacional, te deseamos mucho éxito con tus proyectos de importación y nos vemos en el próximo video.